Al ministro Florencio Randazzo, ayer procedieron a inaugurar nuevas formaciones del Tren Sarmiento y eso, como la misma presidenta lo ha indicado, son cerca de 4.800 millones de dólares de inversión total proyectado entre lo que ya se ejecutó en términos de inversión y lo que se está ejecutando con una proyección hasta el año 2016. Lo cual implica un gran nivel de inversión en materia de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas. De 241.000 pasajeros, tiene un salto cualitativo extraordinario hasta llegar a 400.000 pasajeros y que podrá ser cuando funcione el total de 25 formaciones de 9 trenes cada uno. Implicará aproximadamente llegar a cerca de 480.000 personas que podrán viajar con más frecuencia, con confort y comodidad. En segundo lugar, es muy importante el informe que ha suministrado el secretario de Comunicaciones respecto al procedimiento licitatorio respecto a la tecnología 4G para telefonía celular, que alcanzará a ciudades de más de 100.000 habitantes a partir de mayo del año 2016, que estableció básicamente un sistema y un cronograma que permite hasta el mes de octubre la subasta correspondiente, luego la adjudicación y el proceso de ejecución de inversiones para mejorar sustancialmente la calidad del servicio de comunicaciones de telefonía celular, incorporando obviamente una mejor tecnología. En tercer lugar, me parece muy importante observar no solamente la evolución propicia y satisfactoria en el comportamiento del primer semestre en materia de recursos de carácter fiscal, tanto coparticipación federal de impuestos de forma automática como otros recursos de jurisdicción nacional, ha mostrado un comportamiento positivo e incremental. En el transcurso del mes de julio, el nivel de evolución alcanza 35,18%, mientras, con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se viene recaudando en este mes de julio. Y respecto al Fondo Federal Solidario, es decir, el nivel de coparticipación de recursos derivados de los derechos de exportación a la soja, que como recordarán ustedes, el 70% se distribuye directamente a las provincias y el 30% a los municipios para la ejecución de obras de infraestructura. Esto ha tenido una evolución positiva e incremental del 92,97% en el mes de julio respecto al mismo mes del año anterior. Esto implica una conjugación de incremento a nivel de precios promedio del cultivo respecto al mismo mes, con una expansión en la cantidad del producto liquidado. También, como ustedes saben, he tenido la oportunidad de reunirme ayer con Antonio Caló como secretario general de la Confederación General del Trabajo y también con miembros de la comisión directiva. Ellos han tenido un planteo respecto al impacto desde el punto de vista del impuesto a las ganancias asociados al tema principalmente del medio aguinaldo. También han hecho observaciones respecto al mínimo no imponible y su evolución, y han planteado una serie de cuestiones que obviamente ellos lo harán público seguramente. Lo que me parece que es importante remarcar respecto al tema de impuesto a las ganancias es que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2013 dictó un instrumento jurídico, que es el decreto 1242 del año 2013. Ese decreto básicamente toma una ponderación desde enero al mes de agosto del año 2013, de manera que quienes tengan salarios o sueldos inferiores a 15.000 pesos no pagan ganancias. Eso es lo que dice el decreto 1242, que se mantiene ahora. Los trabajadores brutos con sueldo bruto inferior a 15.000 pesos son una gran mayoría en términos de contabilización de trabajadores denominados SIPA y no SIPA. ¿Qué es el SIPA? El Sistema Integrado de Pensiones de Jubilaciones y Pensiones de la República Argentina. Antes, como ustedes recordarán, no estaban consolidados
dentro del sistema las jurisdicciones provinciales, o sea, las provincias no habían consolidado el sistema de liquidación de haberes del sector público, que eso se consolidó a partir del año 2013. Cuando uno toma los datos de trabajadores y jubilados SIPA y no SIPA, o sea, el sistema total, alcanzan a 9.953.937 personas, de los cuales, si uno toma quienes pagan efectivamente el impuesto a las ganancias, son 1.039.874 personas. Esto equivale a decir el 10,4% del total de trabajadores y jubilados del sistema de un modo integral. Aquí, efectivamente, lo que es necesario remarcar es que la sumatoria total de percepción en materia de recaudación impositiva esperada para el año 2014 equivale a 54.151 millones de pesos, entre personas físicas, que son los trabajadores que están adheridos al sistema, o sea, personas físicas, que son los trabajadores y jubilados, que están adheridos al sistema. En este sentido, lo que quiero transmitir es que cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dicta el decreto 1242 del año 2013, lo que hace es beneficiar y excluir a 1.198.140 trabajadores y jubilados. Antes de la vigencia del decreto 1242, estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias 2.238.014 personas. A partir del decreto solo pagan 1.039.874 personas, esto es 53,5% de los empleados alcanzados por el impuesto. Por lo tanto, como ustedes saben, el tema tiene que ver con la aplicación del mínimo no imponible, su curva de aplicación en virtud de los niveles de ingresos y a su vez también respecto al registro de las deducciones de carácter especial. El sistema impositivo y previsional de la República Argentina tiene un sistema de financiamiento. Concretamente, el sistema de seguridad social en la República Argentina tiene el 60% de financiamiento con aportes y contribuciones de trabajadores. Aportes y contribuciones de trabajadores que está asociado al número de trabajadores. O sea, cuando la economía crece y hay más empleo y mejora la percepción de salarios a partir del funcionamiento de paritarias, implica que se incrementa por cantidad y por cantidad de trabajadores y cantidad de, o sea, percepción de sueldos, los aportes y contribuciones. Eso ha permitido aumentar el financiamiento del sistema de seguridad social. ¿Para qué? Para avanzar de 400.000 a 1.400.000 personas que antes no tenían pensiones no contributivas, o para financiar la asignación universal por hijo, o para mejorar el sistema de moratoria previsional para que 2,7 millones de jubilados puedan incorporarse al sistema, y que serán cerca de 473.000 cuando el Congreso apruebe la moratoria previsional. Es decir, el sistema de seguridad social se nutre del aporte y las contribuciones que está asociado al número de trabajadores formales y a su vez el número de trabajadores formales tiene que ver con la cantidad de trabajadores y con el salario que perciben. Pero a su vez el 40% restante del financiamiento del sistema de seguridad social está asociado al financiamiento en materia impositiva, a partir del cual el impuesto a las ganancias tiene una participación significativa. Y a su vez es muy importante observar cuál es el impacto que tiene la aplicación de una medida en materia impositiva respecto a varias cuestiones. Primero, ¿cuánto impacta en la menor percepción de ingresos del sistema de seguridad social? Es decir, si el sistema de seguridad social, vía aportes y contribuciones,
o vía impositiva tiene una reducción, entonces tenemos dificultades para asignación universal por hijo, para pensiones no contributivas o para el haber jubilatorio promedio. La segunda cuestión es que también el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. Por lo tanto, de acuerdo a la magnitud de la provincia, si existe una menor percepción del impuesto a las ganancias, puede afectar el resultado fiscal de una provincia o la fuente de percepción de ingresos de una provincia para cumplir metas de carácter fiscal o que están asociados a la inclusión social o al desarrollo económico de cada una de ellas. Por lo tanto, la síntesis de lo que quiero transmitir, porque muchas veces no se advierte esta cuestión que es significativa. Primero, el trabajador y o jubilado que por el decreto 1242 del año 2013 no estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias durante el mes de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de este año, tampoco está alcanzado por el impuesto. Por lo tanto, la situación en términos del número de cantidad de trabajadores no ha variado. Entonces, los reclamos pueden intensificarse o no por razones de carácter político, pero no por el número de cantidad de trabajadores y jubilados involucrados. O sea, vuelvo a insistir en lo siguiente. Si un trabajador en las paritarias de este año ha visto mejorar su nivel de ingresos, o sea, sus salarios, y si estaba encuadrado en el decreto 1242 del año 2013, es decir, que tenía un ingreso inferior a 15.000 pesos, tampoco paga impuestos. Hay excepciones, como en todos los casos. Nosotros hemos observado, porque a partir de las demandas y de las notas que recibimos, procesamos esta información. Hay casos como 70.000 trabajadores, por ejemplo, que que deberían estar incluidos dentro del sistema de retenciones y no están incluidos por diversos motivos, y 33.000 que están incluidos y que no deberían estar incluidos porque en el año 2013, de enero a agosto, tuvieron horas extras que se registraron en el sistema o mecanismos de ingresos adicionales que hizo superar los 15.000 pesos y fue objeto de retenciones del impuesto a las ganancias. Entonces, esto es lo que quiero transmitir. Y como síntesis, primero, el trabajador y o jubilado que estaba por el decreto 1242 no alcanzado por el impuesto, sigue no alcanzado por el impuesto independientemente del aumento de su salario. Segundo, alcanzan a 1.039.874 personas de 9.953.937, es decir, el 10,4%. Tercero, efectivamente, en el ámbito del Congreso hay múltiples proyectos, las distintas representaciones gremiales de los trabajadores plantean observaciones respecto a deducciones especiales o mínimo no imponible o la progresividad del mismo por tramo de ingresos, pero eso forma parte de una discusión más estructural. Ministro, buen día. Sergio Isaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. La primera pregunta es sobre qué va a pasar si el juez Griesa hoy rechaza el amparo a favor de Argentina, ¿no?, para poder pagar a los bonistas. Y después sobre que hay un grupo de bonistas europeos le pidió al juez Griesa rechazar, el beneficio de la cláusula Rufo para poder arreglar con los bonistas que ellos puedan cobrar. Bueno, en primer lugar, hay múltiples escenarios, obviamente, en la decisión de carácter judicial. Cuando se adopte la decisión, mañana tendremos la oportunidad de explicar las opciones derivadas de la decisión. Pero creo que es importante ratificar la posición de la República Argentina, que ha sido coherente en forma sistemática en las presentaciones efectuadas ante el juez Griesa. En primer lugar, la República Argentina mantiene su posición de propiciar un diálogo que permita condiciones
justas, equitativas, legales y de carácter sustentable para el 100% de los bonistas. En segundo lugar, la República Argentina sostiene enfáticamente que ha depositado los recursos para cumplir los servicios de capital e intereses de las obligaciones financieras emanadas del proceso de reestructuración 2005-2010. Tercero, la República Argentina paga, por lo tanto cumple con sus obligaciones. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de la declaración, entre comillas, de default técnico, porque como deudor cumple sus obligaciones y no puede existir ningún juez, ningún acreedor que declara el default del deudor, porque en definitiva existe voluntad de pago y ratificación de esa voluntad de pago por parte de la República Argentina. En cuarto lugar, la presentación establece claramente las implicancias de la aplicación de la cláusula Rufo, que implica el acreedor más favorecido. Eso se lo hemos explicado al pueblo argentino en reiteradas oportunidades, pero es bueno seguir explicando en detalle. Son cláusulas que fueron incorporadas a los bonos reestructurados por la República Argentina del default del año 2001. ¿Qué se hizo en ese momento? Y yo creo que es bueno también ratificar las declaraciones para la revista, para O Globo, del exministro Roberto Labaña, ratificando claramente que Argentina cumple sus obligaciones, por lo tanto no incurre en default. Y me parece que es importante observar lo siguiente. En el año 2001, la Argentina declara el default de la deuda. Un monto total, 81.000 millones de dólares. Se establece un proceso a partir del cual, desde el liderazgo del presidente Néstor Kirchner, desde el 25 de mayo del año 2003, establece claramente la necesidad de propiciar una estrategia de crecimiento económico, garantizar capacidad de pago y en condiciones satisfactorias cumplir con estos compromisos. El proceso implicó quita, implicó espera, implicó reducir legislaciones y reducir el número de bonos y generó las condiciones para la emisión de estos instrumentos de pago. Recién en el año 2005 se pudo generar las condiciones que permitió una quita significativa y una reducción significativa de la deuda y una adhesión del 76%. En el año 2010 llegamos al 92,4% restante. Bueno, muy bien. Lo que eso implica es un contrato, un prospecto, que es una ley, para las partes es un contrato, y a su vez tuvo la no objeción por parte de la Comisión de Valores de Nueva York. Entonces, lo que ha hecho la República Argentina es cumplir rigurosamente los servicios de deuda. Se introdujo una cláusula, que es la denominada cláusula Rufo, de acreedor más favorecido, como un incentivo al tratamiento igualitario de los acreedores, en el sentido de garantizar claramente las condiciones de cumplimiento por parte del país. Y lo que se hizo es cumplir a rajatabla con esto. El 1%, accionistas minoritarios, que jamás invirtieron un peso en Argentina, que adquirieron bonos, 61% del ruinoso megacanje de 150 millones de dólares de comisiones y efectivamente 56.000 millones de dólares de incremento de deuda y el 39% restante de bonos 1996-2000. Por lo tanto, lo que dice la República Argentina es lo siguiente. Necesitamos un stay. ¿Qué significa eso? La suspensión de la orden de ejecución de la sentencia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de la no aplicación de la cláusula Rufo, en términos de acreedor más favorecido. ¿Por qué razón? Por las implicancias sistémicas que generarían entre 120 a 500.000 millones de dólares según el efecto de la aplicación por eventuales juicios que se propugnen contra la República Argentina. Y a su vez implicaría perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la Presidenta de la Nación a cada uno de sus ministros. Por lo tanto, la aplicación de un stay es lo que permite cumplir con las disposiciones legales de Argentina. Y a su vez, hemos planteado claramente en el escrito que si el juez
o si también los buitres dicen que efectivamente la cláusula Rufo no aplica, ¿por qué no pagan un seguro? Porque si no aplica, obviamente el seguro sería irrisorio y en consecuencia tendríamos la cobertura legal frente a implicancias sistémicas. En consecuencia, lo que la República Argentina siempre ratifica en sus escritos es la misma posición, es decir, cumple con sus obligaciones, paga su deuda, pretende establecer un diálogo para que las condiciones de negociación sean equitativas, legales, sustentables y, por supuesto, razonables para el 100% de los bonistas. Por lo tanto, actúa con buena fe en el marco de la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio y, obviamente, para resolver estructuralmente el problema, logrando proteger claramente al 92,4% de los acreedores que cumplieron, que se adhirieron al canje y estableciendo condiciones para resolver el resto de los acreedores. Y en este sentido, como ustedes saben, Argentina depositó el dinero y hay tres tipos de legislaciones: la legislación New York, la legislación argentina y la legislación Gales e Inglaterra. En definitiva, hay bancos, desde el agente fiduciario del Bank of New York, otros como por ejemplo Euroclear, el Clearstream, que el juez tiene que resolver la asignación de los recursos para que le llegue a la cuenta correspondiente de cada uno de los tenedores. Eso es de lo que se trata y lo que se va a resolver. Sí, ministro Juan Zapiola, la radio pública de la ciudad. Volviendo un poco al tema ganancias, siempre que surgen estas reuniones, desde el lado sindical se dice que el impuesto a las ganancias aplicado a los trabajadores es un impuesto al salario, un impuesto al trabajo. ¿Cuál es la posición del gobierno en este sentido? Porque parece ser un mensaje destinado a los 1,000,000 y pico de trabajadores que están incluidos en el pago de este impuesto a partir de los 15.000 pesos del salario. Para el gobierno, ¿por qué no es un impuesto al trabajo? Mire, el impuesto a las ganancias tiene 4 categorías y en este sentido se aplica sobre la cuarta categoría, que involucra, obviamente, a personas físicas y o jurídicas. En el caso de personas físicas, las personas físicas pueden ser trabajadores, pueden ser empresarios, cuentapropistas, pueden tener distintas características desde el punto de vista de la generación de ingresos con su respectiva actividad. Cuando uno toma legislación comparada de los países de América del Sur o los países del mundo, observará claramente que en términos comparativos los trabajadores son tributarios de impuestos a las ganancias. Por lo tanto, no es que efectivamente se trata de un impuesto al trabajo. Tiene que ver con el nivel de generación de ingresos derivados de su correspondiente trabajo. En ese sentido, hay trabajadores que mayoritariamente perciben entre 15 o 20.000 pesos, o menos de 15.000, como se observa claramente. Aquí, hablando en cifras redondas, estamos hablando de 10 millones de personas, o sea, trabajadores y jubilados, de los cuales el 10%, 1.000.000, contribuye. Y vuelvo a insistir en esto, porque pareciera ser que con las paritarias y el incremento de salarios han aumentado el número de trabajadores que pagan impuestos, y esto no es así.